Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes presentes acá en la sala principal de la Conferencia Episcopal. Para ustedes, amigas y amigos, que por medio de las redes sociales están en sintonía con nosotros. Me alegra mucho poder compartir este trabajo que estamos realizando con las iglesias cristianas ante el conflicto armado colombiano, para ver cómo podemos ayudarnos más unos a otros, cómo podemos unirnos como iglesias en torno a la paz. Agradezco a quienes me han invitado para compartir mi experiencia en este campo. Al padre Eliezer, director ahora de la Comisión de Paz, lo mismo al padre Rafael, y también como director de la Pastoral Social, al igual que a la Universidad Industrial de Santander. Bien, me han pedido que hable ciertamente de los diálogos pastorales, pero antes de eso yo quiero como que nos metamos más en el fondo de lo que es la paz. Mi experiencia en el campo de la pastoral, del trabajo por la paz, pues la he vivido en las diócesis de Tibú, allá en el Catatumbo, posteriormente en Socorro y San Gil, Vélez, y finalmente en Magangué. Han sido años, gracias a Dios, muy fecundos. Yo me he sentido feliz en mi trabajo como sacerdote dominico, como obispo, porque he podido vivir la experiencia de la paz con muchos sacerdotes, entre ellos hay varios acá, religiosas, laicos, también con algunos de nuestros hermanos de otras religiones. Y quiero recordar el trabajo que tuvimos con las iglesias menonitas. Por ahí está Ricardo Estidia. Me alegra poder compartir de verdad lo que ha sido esa experiencia. El ambiente de paz que vivimos en la diócesis de Socorro y San Gil del año 86 al 2000 se debió al trabajo integral, primero del plan diocesano de pastoral que llevábamos, luego al trabajo tan avanzado de la pastoral social que se llevaba allí, en cabeza del querido padre Ramón González Parra, y finalmente en los diálogos pastorales que tuvimos la alegría de poder iniciar. Quiero muy brevemente, antes de empezar, recordar en breve síntesis lo que es la paz. Todos nosotros como hombres y mujeres de fe lo sabemos, pero quiero recordarlo brevemente. La paz, primeramente, es un don de Dios. Segundo, la paz es conquista humana. Como don de Dios, pues sabemos que es Cristo resucitado
quien al aparecerse a los discípulos les dice, les traigo la paz. Es que la paz es fruto de la entrega de Cristo en la cruz y de su resurrección. Él nos trae la paz. Él es la paz. También Él decía, la paz les dejo, la paz les doy. Recordemos también como San Pablo menciona muy a menudo que Cristo es nuestra paz. Y esos textos bíblicos hoy nos los recordaba la doctora Isabel Corpas. Entonces, no me voy a detener mucho en los textos bíblicos, pero sí quiero recordarles que si la paz es un don de Dios, necesariamente tenemos que pedirla. La oración es clave para la consecución de la paz. Ante todo en la Eucaristía, en el rezo diario del Santo Rosario, en la participación de los sacramentos. Quiero recordarles lo que la anáfora segunda de la reconciliación nos trae cuando celebramos la Eucaristía. Dice, en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierte en amor mutuo. Qué hermosa esa oración, donde reconocemos que Dios Padre es el que hace posible que haya paz entre nosotros. Pero además de que la paz es un don de Dios, es conquista humana, como respuesta al mandamiento del amor, del perdón y de la misericordia de Dios Padre. Quiero recordar un texto que ya nos mencionaba la doctora Isabel, del Papa San Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris. Decía el Papa, se necesitan 4 soportes para la paz. Y esos soportes son el amor, la justicia, la libertad, la verdad. Como estos soportes se han desvanecido, es preciso recuperarlos. Y se logra la recuperación de esos soportes de la paz a través de la reconciliación de cada uno de ellos. Frente al amor viene entonces la reconciliación espiritual. Frente a la justicia que se ha perdido, la reconciliación social. Frente a la libertad, la reconciliación política. Frente a la verdad, la reconciliación cultural. Recordemos que reconciliación es hablar de restauración de relaciones, proceso de sanar el pasado, de construir un nuevo futuro. Se exige el reconocimiento explícito de lo que suceda, ¿verdad? Recuperación de la memoria histórica, el ejercicio del poder y la práctica de la misericordia. El Papa Francisco, en un mensaje del Ángelus en el año 2013, decía, no es la cultura de la confrontación, la cultura del conflicto, la que construye la convivencia en los pueblos y entre los pueblos,
sino la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Este es el único camino para la paz. Bien, en esta línea de la reconciliación, en esos 4 aspectos que mencionábamos, pues la Iglesia ha venido realizando un trabajo enorme en cada una de ellas. Y yo sé que también las iglesias cristianas están realizando un trabajo en ese sentido. En lo que respecta a la reconciliación espiritual, cómo se ha trabajado que ese anuncio del Evangelio lleve a todos a recuperar el amor, la fraternidad, a perdonarse y a poder construir una nueva iglesia a través de la escucha de la palabra de Dios, la puesta en práctica de la misma, el escuchar, el practicar los sacramentos, el escuchar y ayudar a las víctimas, bueno, una cantidad de cosas que ya hemos escuchado precisamente en la mañana de hoy, los testimonios que nos han dado, Monseñor Mario, lo mismo que el padre Soto, lo mismo Luis Felipe y la doctora. Testimonios vivos de un trabajo que se viene realizando por la paz. En relación con la reconciliación, diríamos, habría mucho más que hablar, pero no es el momento. Vamos ahora sí a detenernos en el trabajo por la paz de la diócesis de Socorro, San Gil y Vélez, y también de lo que se pudo hacer en el Catatumbo y luego en Magangué. Les decía que en la diócesis de Socorro y San Gil, estos 3 aspectos para fortalecer la vida de la diócesis se fundamentó en 3 aspectos. Primero, el plan diocesano de renovación y evangelización. Segundo, en la pastoral social. Y finalmente, en los diálogos pastorales. En lo que respecta al plan diocesano de renovación y evangelización, con la Vicaría de Pastoral y todo el clero comprometido, se entendió y se trabajó el plan diocesano en 2 aspectos fundamentales. Primero, la evangelización. Segundo, la comunión. La evangelización, recordamos el texto de San Lucas en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que nos dice: Él comunicó su palabra a los israelitas y anunció la buena noticia de la paz por medio de Jesús, el Mesías, que es Señor de todos. Y en lo que respecta a la comunión es la esencia de la Iglesia, lo decía el Concilio Vaticano II. Ese texto de San Juan en la oración sacerdotal es bellísimo. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La comunión, qué lindo. El trabajo de la comunión en la Iglesia. Esa es la esencia de la paz. Para lograr esa paz hay que vivir en comunión. Tenemos que enseñarnos los unos a los otros a amarnos y a perdonarnos. Si no hay amor y no hay perdón, no va a haber comunión, no va a haber paz. Entonces, la comunión es clave en todos
Y por eso la invitación que nos hace el Papa permanentemente y la Iglesia a todos los cristianos de diversas categorías, a que vivamos unidos, que busquemos la unión. Y qué lindo buscar la unión en torno al trabajo por la paz, por el bienestar de todos los seres humanos. Bien, pasamos entonces a lo que fue el trabajo de pastoral social en la diócesis de Socorro y San Gil. Al decir esto, estoy recordando que todas las diócesis han trabajado fuertemente en la línea de la pastoral social, reconociendo que el trabajo en la pastoral social es precisamente un reconocimiento de que es a nosotros a quienes compete trabajar por la paz. Y cito una frase del Papa San Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio. Él decía: el verdadero nombre de la paz es el desarrollo humano integral. Qué principio tan importante. Y la Iglesia lo ha asumido precisamente para trabajar por la paz, insistiendo en el campo de la pastoral social, del desarrollo humano integral de las gentes. En ese sentido, podemos recordar que la pastoral social en la diócesis se desarrolló especialmente a través del Secretariado de Pastoral Social, que se llama CEPAS. Primero, en la toma de conciencia crítica de la realidad. Se nos hacía ver a todos, sacerdotes, religiosos y laicos, de que había que tomar conciencia de la realidad, cómo estábamos actuando, para ver qué debíamos cambiar. Empezó a utilizarse una nueva metodología pastoral. Luego se tomó conciencia eclesial de que el cambio es compromiso de la Iglesia y hacia un modelo de desarrollo integral. Precisamente el nacimiento de CEPAS, su misión: cambio social sin armas, desarrollo integral y regional, principales criterios, elementos clave, desarrollo a partir de los jóvenes. Bien, la experiencia de CEPAS en la diócesis de Socorro y San Gil fue estupenda. Yo inicié mi trabajo, como les decía, en el Catatumbo. Estando en el Catatumbo, entré en contacto con la diócesis de Socorro y San Gil, cuando conocí todo el trabajo que estaba llevando la diócesis en beneficio del pueblo, de la comunidad. Entré en contacto con ellos, me ayudaron de pastoral social para poder hacer un buen trabajo allá en el Catatumbo. Y después las cosas de Dios me trajeron de obispo a San Gil. Yo llegué feliz ahí porque ya conocía el ambiente, el trabajo que estaban realizando, y vine y quise entregarme muy de lleno al trabajo de la pastoral social en la línea del desarrollo humano integral. Al fin y al cabo, eso es lo que nos corresponde a todos nosotros: trabajar con el ser humano para que las personas vivan a plenitud su ser de personas. Y ahí se logró realizar todo un movimiento de liderato social. Empezamos a promover en las gentes la necesidad de que cada uno tomara conciencia de su persona y entendiera que había venido al mundo a cumplir una misión y se esforzara en cumplirla lo mejor posible, y para eso que se organizara todo ese liderato de modo que no hubiera ninguna persona pasiva, dormida. No, todos tenemos dones
que Dios nos ha dado que debemos poner siempre al servicio de los demás. Y se nombró o se logró organizar un instituto de liderato social en el Páramo, una ciudad cercana a San Gil. También se organizó un instituto agropecuario de liderato social en Zapatoca. También estuvimos en el Instituto de Entrenamiento Cooperativo y Organización Popular, llamado INDECOL. Se organizó el Bachillerato en Bienestar Rural, que después fue IDEAR, que todavía existe. Logramos fundar la Universidad de San Gil. Fijémonos cómo todo ese ambiente de formación y capacitación era clave para que el pueblo saliera adelante. Cuando el pueblo está formado y capacitado, tiene derecho a exigir al gobierno y a quienes sean. Bueno, ese fue un ambiente, un aspecto fundamental que nos ayudó muchísimo. Lo mismo, bueno, decíamos sobre todo a los universitarios, necesitamos que ustedes que están viviendo en la zona se preparen para servir a la comunidad, porque antes cuando no hay universidades en la propia ciudad se van a otras ciudades y allá se quedan. Se trata de que se preparen para ayudar y servir y buscar el desarrollo de su propia comunidad. Se organizó en San Gil también el movimiento cooperativo regional. Lo de cooperativas fue extraordinario y sigue siendo. Y eso ha ayudado muchísimo a la gente a que se asocien, a que trabajen unidos, a que no esté cada uno buscando cómo ganar más, no, pensar en los demás. Se organizó también movimientos de populares, lo mismo de teteros, de toda la gente que trabajó en ello. Se logró mucho. Fíjese cómo eso ayudó a que hubiera un ambiente de paz en la zona. Bien, entonces ahora sí pasemos brevemente a lo que son los diálogos pastorales. Les cuento que inicialmente lo que es propiamente la diócesis de Socorro y San Gil, en esos primeros años de mi estadía ahí desde el 86, no hubo necesidad de diálogos pastorales ahí en la provincia comunera y guanentina, sino que fue después a través después de este trabajo ahí en Vélez sí tocó hacerlo porque allá la pastoral social estaba más floja y allá se incursionaron mucho los guerrilleros. Pero por eso empezamos a los diálogos pastorales. Bueno, yo llevo 20 minutos, me dijeron que media hora, pero ya me están diciendo que 3 minutos. Eso sí toca esperar 10 minutitos. Bueno, entonces, fue cuando, a raíz de toda esa problemática de guerra en la provincia de Vélez y en el resto del país, donde empezó a surgir la necesidad de buscar diálogos con los grupos guerrilleros, también con los paramilitares. Todo el mundo le echaba vaina a la guerrilla, a los paramilitares, todo el mundo. Pero bueno, ciertamente están obrando mal, pero hay que buscar caminos de acercamiento. Y fue cuando nos planteamos la posibilidad de diálogos pastorales con ellos. Eso nos gustó a muchos, incluso de los mismos de iglesia, de católicos, de sacerdotes, etc. Pero por ahí nos metimos descubriendo, primero, lo hacíamos a raíz de lo que se veía de injusticias y de miseria en el pueblo, de la corrupción e impunidad y exclusión política en la que estaban muchos, del avance y degradación de la guerra y de la violencia armada,
de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Y veíamos también cómo se desintegraba la vida familiar y social de las personas y comunidades. Y fue entonces ahí cuando decidimos iniciar diálogos pastorales. ¿Qué son los diálogos pastorales? Son los que realizamos los pastores de la iglesia con los grupos armados, con fines eminentemente evangelizadores y humanitarios en favor de la vida y los derechos del pueblo. No se pueden confundir con diálogos políticos, porque esa no es nuestra tarea. Son diálogos pastorales porque estamos llamados como pastores a evangelizar. Y por ese lado nos metimos. Hubo dificultades. Hubo un momento en que recuerden ustedes que el presidente Gaviria prohibió toda clase de diálogos con guerrillas. Pero nosotros seguimos nuestros diálogos porque la misión nuestra era evangelizar y a nosotros nadie nos puede tapar la boca. Esa es la misión que hemos recibido del Señor, no tener miedo, y por eso seguimos, a pesar de que ustedes saben que hubo problemas, Ave María. A raíz de eso, no hubo gente, el primer fiscal de la nación, a mí me demandó como... De Grey. Exacto, de Grey, me demandó diciendo que yo era estafeta de la guerrilla. Otro, un general del ejército, era el general fiscal, hoy hablaba de Eliezer, Harold Bedoya, pues ese me demandó penalmente a mí como guerrillero. Yo tranquilo, porque a mí que me expulsen, como dicen, uno realizando su misión sale adelante. Entonces, siempre hubo problemas a raíz de eso, que muchos no estuvieron de acuerdo. Justamente a raíz de todas estas cosas del gobierno y que la iglesia seguía dialogando, hicieron la consulta a la Corte Constitucional. ¿Qué hacían? Que si los obispos y sacerdotes podían desobedecer al gobierno en los diálogos con la guerrilla. Y la Corte Constitucional dijo, es que no, ellos están cumpliendo su propia misión. Y gracias a Dios hemos continuado, porque se ha logrado bastante a raíz de eso. Bueno, ¿qué son los diálogos? Ya dijimos los fines de los diálogos pastorales. La evangelización ante todo. La defensa de la vida y los derechos humanos. La promoción de la justicia y la construcción de la paz. Todos se benefician de los diálogos pastorales. Si se dialoga, se está más lejos de la guerra y más cerca de la paz. ¿Qué se busca y qué alcance tienen los diálogos? Evangelizar, escuchar al otro, por muy diferente que sea. Todos tenemos derecho a escucharnos, a valorarnos, entrar en una interlocución clara, serena, firme y respetuosa, establecer lazos de confianza para poder clarificar las situaciones, reclamar lo que esté pasando, establecer lazos de confianza para lograr llegar a superar los problemas que se viven, abrir espacios para acuerdos comunitarios que bajen la intensidad de la guerra. ¿Cómo se hacen los diálogos pastorales? Empezamos con la oración. Yo me acuerdo en un diálogo pastoral que tuvimos, yo fui con otros obispos y gente, porque una característica de los diálogos
pastorales que hacíamos era no ir uno solo, íbamos en grupo. Ustedes saben que muchas veces uno se puede equivocar, pero hay un grupo que va en la misma línea. O también lo tergiversan. Si yo voy solo, allá me tergiversan, que dije una cosa que no era. Entonces, por eso los diálogos comunitarios. Bien, entonces, con Carlos Castaño, yo fui con un grupo porque tenían secuestrados en Medellín a 6 personas y fuimos allá a hablar. Yo llegué con él y una vez que llegué yo empieza él a hablar, pero bravísimo. Dije, un momentico, mi general, espérese, vamos a hacer la oración. Dijo, bueno, se echó la bendición, rezamos el Padre Nuestro y el Ave María. Terminaba y volvió otra vez, le dijo, otro momentico, mi general, es que somos católicos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Yo hablé, intervine y le dije, mi general, ¿qué te dijo la palabra de Dios a ti? Usted sorprendió y bajó el nivel que tenía y empezó con mucha humildad a decir cosas. Dije, pues el resultado fue que al final de todo el diálogo me soltó los secuestrados que tenía. Bueno, son cortas experiencias que uno tiene en ese campo, que la menciono porque vale la pena. La oración y la lectura de la palabra de Dios es clave. En otro momento, con otro grupo, que íbamos allá, ya listos los guerrilleros, arranque pues, Señor, porque iba mucha gente de otras partes. Y un momentico, porque supe que se habían parado en el camino, y dije, esperemos que vengan ellos. Mientras tanto, vamos a rezar el Santo Rosario por la señal. Y yo mismo les repartí de rosarios a los guerrilleros y todos con qué perdón. La oración es clave para lograr frutos en eso. Eso es la experiencia, es lo que nos dice a nosotros eso. Y es lo que hemos tenido nosotros que contar. Bien, entonces ya se está acabando el tiempo de tener siempre la certeza y la confianza en Dios, que es nuestro Padre, en María, que es nuestra Madre, quienes nos comunican su amor. Ese amor misericordioso es anuncio gozoso y esperanzador de buenas noticias, de liberación para construir una Colombia nueva, justa, pluralista, solidaria y soberana de paz. Bien. Dificultades, siempre hay, eso sí, tomas guerrilleras. Allá íbamos, una vez que tomaban un pueblo, allá me iba yo con los sacerdotes y la gente a animar al pueblo y decirle, así los hayan perseguido, aquí estamos nosotros respaldándolos, apoyándolos. Y de una vez me iba a buscar al monte a los guerrilleros para hablar de lo que habían hecho y hacerlos reflexionar. Hubo también asesinatos, Ave María, hasta nos mataron un curita, el padre José Antonio Beltrán, el 2 de octubre de 1991. Un sacerdote que trabajaba y precisamente por trabajar en esta línea lo mataron. Hicimos el reclamo, pero seguimos firmes con los diálogos. Bueno, de todas maneras, resultados de los diálogos, muchos, gracias a Dios. Liberación de muchos secuestrados. Logramos la liberación de muchos. La suspensión de muertes que tenían previstas los guerrilleros para la gente de allá. Yo me iba con la gente que había sido amenazada y con otro, donde estaba el grupo guerrillero. Decirle, bueno, aquí está, que lo van a matar. ¿Por qué lo van a matar? Y empezaban ellos a hablar y había mala comunicación y por eso se aclaraban las cosas y salían no vuestras muertes. Y finalmente, en la provincia de Vélez, que fue donde trabajamos fuerte con los diálogos pastorales, después de todos estos diálogos,
desaparecieron los grupos guerrilleros. Ya no había, porque ya ellos se dieron cuenta que no tenían nada que hacer. La gente les hablaba, les decía, mire esto, y entonces se fueron para otra parte, pero dejaron libre allá. Bueno, en fin, yo les comento que para mí, mi experiencia como obispo ha sido una bendición de Dios. Me he sentido feliz trabajando en comunidad con sacerdotes, religiosas, laicos, laicas. Aquí está una de mis secretarias que trabajó conmigo en todos estos trabajos por allá. Bien, gracias a Dios por el trabajo, porque se logró mucho. Seguimos orando. Ahora estoy en Chiquinquirá y sigo orando el Santo Rosario para que la paz sea una realidad en Colombia. Muchas gracias.